Alfredo Pareja Díez-Canseco fue un gran novelista, ensayista, periodista, historiador y diplomático ecuatoriano, considerado uno de los mejores y más emblemáticos renovadores de la novela latinoamericana del siglo XX. Formó parte del Grupo de Guayaquil, donde su propósito era retratar la realidad nacional y defender la figura del montubio, el indígena y el afroecuatoriano. Nació el 12 de octubre de 1908 en la ciudad de Guayaquil, hijo de Fernando Pareja y Amalia Díez-Canseco, perteneciente a la alcurnia peruana. Cursó sus estudios primarios e inició la secundaria, sin embargo tuvo que retirarse tras culminar su primer año. Asistió como oyente de clases de leyes en la Universidad de Guayaquil. Su tío, el poeta Wenceslao Pareja y Pareja, fue quien le introdujo al mundo de la literatura, y a su corta edad empezó a escribir sus primeros poemas de corte modernista, los cuales fueron publicados años más tarde en una revista que editaba junto con otros escritores. Tras la pérdida de la fortuna de su familia y la muerte de su padre, trabajó como bodeguero, vendedor y cobrador del ferrocarril. Durante su adolescencia, donde presenció la masacre de los obreros del 15 de noviembre de 1922. También fue grumet, mesero, contrabandista de licor y profesor de español en un barco con destino a Nueva York. No obstante, en el año 1931 regresó a Guayaquil, donde tiempo después formó la agrupación literaria, el Grupo de Guayaquil, junto con otros escritores como Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert y José de la Cuadra. En el año 1934 contrajo matrimonio con Mercedes Cucalón Concha, con quien tuvo 3 hijos. En 1979 recibió el premio Eugenio Espejo por su labor como escritor e historiador. Ese mismo año fue designado canciller de la República por el presidente Jaime Roldós Aguilera, cargo que ocupó hasta 1980. Tras abandonarlo, se convirtió en asesor de investigaciones históricas y comenzó un proyecto de clasificación de documentos históricos para comprender los problemas limítrofes de Ecuador y Perú. Impartió clases de literatura e historia en la Universidad de Austin, Texas, y fue nombrado embajador ante Francia y el UNESCO. Es crucial conocer el contexto histórico en el que vivió Alfredo Pareja Díez-Canseco para lograr comprender su valor y relevancia en la literatura, pues sus obras reflejan la evolución de la sociedad ecuatoriana desde el año 1925, retratando la Revolución Juliana. Y a través del Grupo de Guayaquil mostró su faceta literaria, que estuvo marcada por el realismo social, narrando temas como la vida de los migrantes ecuatorianos en Nueva York y la vida de las mujeres mulatas en Guayaquil, Llevándonos a conocer que su pensamiento se centra en la denuncia de las desigualdades sociales, la promoción de la democracia y la reflexión sobre la identidad nacional ecuatoriana. Todo ello a través de una narrativa realista y comprometida con la realidad de su tiempo. Y entre sus obras destacan las novelas Baldomera, publicada en 1938, es una crítica social y económica enfocada en la vida de su personaje principal, Baldomera, una mujer fuerte y con métodos de supervivencia que desafían las normas sociales y de género de su tiempo, convirtiéndola en un símbolo de resistencia. ambientada en Guayaquil a principios del siglo XX, donde se representa de forma realista la sociedad ecuatoriana de la época, marcada por la corrupción, la pobreza y la injusticia social. A través de su historia, Pareja Díez-Canseco ofrece una crítica incisiva de las desigualdades sociales y económicas de su tiempo, convirtiendo a Baldomera en un texto emblemático de la literatura ecuatoriana. El muelle. Esta historia se desarrolla en un puerto donde el muelle actúa como un espacio clave para la vida de los personajes. La trama gira en torno a la lucha de los trabajadores del puerto, quienes enfrentan condiciones difíciles de vida y trabajo. La novela aborda temas como la desigualdad social, la opresión y la lucha por la justicia a través de las experiencias de los personajes, quienes están marcados por la esperanza y la frustración, convirtiendo al muelle en el símbolo de sus esperanzas de cambio y sus conflictos internos. Las 3 ratas narra la vida de 3 personajes que viven en condiciones precarias y enfrentan la desigualdad social, mostrando la lucha por sobrevivir en un entorno urbano marcado por la pobreza y la desesperanza. Los protagonistas, representados como ratas, simbolizan la deshumanización de quienes viven en la marginación. La obra critica la injusticia social y la falta de oportunidades, reflejando cómo los personajes se ven atrapados en una situación sin esperanza de cambio. La hoguera bárbara narra la vida del expresidente del Ecuador, Eloy Alfaro, donde se busca entender su gobierno en una sociedad que atravesaba varios cambios sociales y económicos.
Los Años Nuevos es una saga histórica donde retrató la historia de Ecuador a partir de 1925 y se alejó del realismo social de sus anteriores obras. Esta saga compuesta por las novelas La Advertencia, donde retrata los hechos de la Revolución Juliana, El aire y los recuerdos, donde retoma la historia de Pablo Canelos, quien ahora vive en Guayaquil. En esta ciudad se une a un grupo de escritores, entre ellos los miembros del grupo de Guayaquil, y más tarde es testigo de la Guerra de los 4 Días y Los Poderes Omnímodos, que recuenta hechos políticos sucedidos en Ecuador en la década de 1930 y 1940 con José María Velasco Ibarra como personaje partícipe. Sus dos últimas novelas fueron Las pequeñas estaturas y La mantícora, las cuales lo llevaron a abandonar la narrativa debido al fracaso comercial de ambas y dedicarse a su trabajo como historiador. Falleció el 3 de mayo de 1993 en la ciudad de Quito, a los 84 años, durante una consulta con su cardiólogo.